A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El análisis sobre el impasse entre México y Ecuador no puede ser visto al margen de considerar que nuestro país afronta un conflicto armado no internacional que busca erradicar sangrientas mafias narcocriminales que han sembrado el terror en todo el territorio nacional y han venido operando inclusive desde centros penitenciarios. En el Ecuador se han instalado operaciones criminales con mafias procedentes de México, ojo, de México, de Colombia y Albania, penetrando gravemente con su ilimitado poder económico en la institucionalidad y en la justicia. Esta noche tengo el alto honor de recibir en el programa al doctor Ramiro Rivera Molina, un destacado y conocido ciudadano ecuatoriano, es exministro de Estado, parlamentario, concejal de Quito, académico, pero ante todo, un ciudadano intachable. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo ves tú este impasse entre México y Ecuador? Y si es que tienes la bondad de hacer un resumen de la línea de tiempo. ¿Quién comenzó con todo este problema? ¿Quién fue el que en definitiva impulsó este resquebrajamiento? Bienvenido. Buenas noches, Patricio. Muchas gracias también para quienes nos ven. No hay duda. López Obrador fue el que prendió la mecha del conflicto. Hay un principio del derecho internacional público de no intervención en los asuntos internos de un país. Y este señor, que le escucha solo a Correa, llega a decir la barbaridad de que le mataron a Villavicencio para evitar el triunfo del correísmo, cuando Villavicencio fue el que, con una clarividencia impresionante, advirtió exactamente, con pelos y señales, lo que está pasando. Y las bandas del narcotráfico y del crimen organizado, al lado del cual está Correa, son los responsables presuntos de ese asesinato. Lo más grave, y la Fiscalía tiene evidencias, sin duda, y tiene declaraciones. Ramiro, cuando el presidente mexicano en una de sus conocidas mañaneras se le ocurre supuestamente, yo creo que todo esto era prefabricado, planificado por la narcomafia internacional, por Correa y AMLO. Dice que estaba arriba Luis, que matan a Villavicencio y cae Luis, dando a entender que eso le benefició a Noboa y poniendo en duda su legitimidad y por supuesto vulnerando lo que tú acertadamente señalas. Está prohibido en derecho internacional meter las narices en política de otro Estado. Pero no solamente eso. En la misma intervención López Obrador, que es bastante charlatán, es un hablador, es una lorita, parecida a lo que fue Chávez con Aló Presidente y parecido a lo que fue Correa aquí con las sabatinas. Es la misma 523 sabatinas por 3 horas. Correa habló casi 2000 horas y podría haber estado 70 días, día y noche, hablando sin parar un segundo. ¿Verdad? Récord Guinness. Y deberían darle un premio. O sea, el premio a la charlatanería, el premio a la incontinencia verbal, el premio ¿Se acuerda, Patricio, que cuando el rey Juan Carlos, en una reunión del sistema americano, está tan harto que rompe el protocolo y dice a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Cómo no? Y yo le decía en una entrevista a un canal mexicano
que adoramos a México, un hermoso país, linda verdad. gente, y todos hemos visto Chavo del Ocho. Y Kiko debería decirle al señor López Obrador, cállate, 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 que me desesperas. Y se reían los mexicanos. Claro. Tuvo ese segunda. La tercera, en desnaturalizar el convenio de 1954 de Caracas, que está destinado al perseguido político. Es decir, aquel que disiente con un gobierno, al gobierno le incomoda la posición política y lo persigue por las ideas, exactamente, como son los perseguidos por la dictadura Pero la Convención de de Venezuela. Caracas que tú haces mención establece con claridad una frontera, prohibiendo que se conceda esta posibilidad de asilar a una persona que está ligada con delitos comunes. Claro, y claro, en este caso, Glass claro. tiene 2 sentencias ejecutoriadas. Sin duda, Entonces sin no duda. hay duda de que esa concesión Sin duda. es absolutamente ilegal. Patricio, en el artículo 3 de la Convención dice que si ingresa a la embajada alguien que esté perseguido, con problemas de justicia, enjuiciado o sentenciado, el jefe de la delegación tiene que decir, señor, está equivocado, salga. Y si hay no ejemplos. sale, tiene que llamarle a la policía para que lo haga. Hay ejemplos. Alan García en el Perú Por supuesto. intentó asilarse en la embajada, embajada de Uruguay, y exactamente. con mucha seriedad le indicaron no es posible. Exactamente. En la aplicación del convenio Claro, de Caracas, claro. del artículo que tú señalas. Pero bueno. Y en el caso de Alan García simplemente era una hipótesis de un delito, no comprobado ni verificado. Sin embargo, y ese había hombre sospechas. tuvo, claro, hubo sospechas, pero ese hombre tuvo la decencia de que cuando entra la policía a Se su quita la casa, vida. sube y se quita la vida. ¿Cómo no? En cambio, nosotros tenemos un señor que no tiene sangre en la cara, que no tiene vergüenza. Hasta le veo a Correa desfigurado, amargado, envejecido. Yo le diría... Él habla de odiadores, pero él resume en su rostro y en sus acciones lo máximo, el clímax de lo que es un la odiador. esencia de la esencia maldad. del odio y de la maldad. Llegar al extremo, Ramiro, de plantear que al Ecuador se le haga daño. Yo escuchaba en alguna declaración pública reciente del doctor Ramiro Rivera Molina, mi invitado, hacer un símil con el incendio en una casa. Claro. Y tú decías que esto es igual como que si un padre de familia que ve que la casa se está incendiando, más bien manda a poner una bomba. Exactamente. Y destroza la casa. O pone más gasolina. Vea, Patricio, Dios mío, lo digo con risa y con pena. Yo creo que Rafael necesita terapia. Asistencia psiquiátrica, ¿no? Una asistencia terapéutica de psicoanálisis. O de psiquiatría. Yo estoy leyendo un libro en este momento, de una autora francesa. El título es La infancia tormentosa de los dictadores. Interesante. Y describe cómo los hombres más siniestros de la historia, tienen una como infancia Mao, como Pol Pot, como Stalin, Uh-huh. como Hitler, como Hussein, como Idi Amin y otros, tuvieron una infancia de dolor. Ese es el problema de Rafael. Que en lo humano es en lo humano me da pena. penoso, ¿no? En lo humano me da pena. Retomemos, Yo sé, Patricio, que nadie escoge a su padre y a su madre. no? Retomemos, Pero que uno Ramiro, tenga un padre metido en cosas de temas de droga, corrupción de tráfico. y de droga y que se suicide, Así es. duro. Y de eso humanamente me da pena. Retomemos el impasse México-Ecuador. Yo estoy convencido de que Daniel Noboa Sin actuó en defensa de la soberanía y de la dignidad nacional, porque primero es ofendido el país por López Obrador. Da una respuesta absolutamente ligada al derecho internacional y declara persona non grata a la embajadora de México en Ecuador y le da 72 horas para que salga. Segunda acción. Tercera, López Obrador insiste y se ratifica en la ofensa grave y envía la comunicación oficial otorgando el asilo diplomático, que es un asilo totalmente ajeno a la verdad de lo que dicen las instituciones, las reglas del derecho internacional. Y naturalmente se da la orden del presidente de la República de sacar a
un elemento que tenía una orden judicial dictada por la más alta Corte de Justicia del Ecuador, que quería burlarse porque no le habían entregado el salvoconducto y ya estaban listos para su fuga. ¿Cuál es tu criterio frente al tema? Voy a darle un ejemplo, Patricio. Es como que el día de mañana va usted al médico y dice, tiene 3 dedos del pie gangrenados. Tiene 2 opciones. Una, cortarse los 3 dedos y vivir, o la otra, una metástasis de la gangrena y morir. Preferimos cortarnos los 3 dedos y vivir. ¿Qué significa eso? Que hicimos algo malo, pequeño, para salvar algo bueno, que es liberarnos de que el Ecuador caiga en manos del narcotráfico y del delito internacional. Y también sacudir un poco al mundo para que se dé cuenta que las normas referidas al asilo deben ser acondicionadas a la verdad que vive la humanidad en este tiempo. Exactamente. Para establecer que esas son normas anacrónicas. Exactamente, porque ese convenio primero del asilo político fue aprobado en 1954. ¿Cómo no? ¿Ya? Ahí el país que le asila debía explicar y justificar por qué es perseguido político. Nunca lo hizo, a pesar que la ministra Palencia entregó toda la documentación y también la canciller Sommerfeld, toda la documentación que verificaba de manera inocultable. Oportunamente, fueron absolutamente cumpliendo real, con lo que dicen las normas. exactamente. Después pidieron, y se criticó internamente, pidieron autorización para detener a un delincuente común. Por supuesto no le dieron. Es más, lo recibieron como huésped, figura que en el derecho internacional no existe. Yo le doy un ejemplo. Supongamos que Pablo Escobar se escondía en la embajada del Ecuador en Bogotá. Y el Ecuador le dice, es un perseguido político. ¿No habría sido un escándalo en el planeta? Pero claro, recordemos Angostura. Exactamente. Ahora, hay otra cosa adicional que es francamente muy clara. Correa tiene una relación muy estrecha con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha convertido a su territorio en guarida de todos estos delincuentes y de sus amigazos. ¿Cuándo hemos visto que este señor critique a Venezuela, critique a Nicaragua, critique a Cuba, critique a esas dictaduras sanguinarias, a esos narcoestados? Nunca. Él tiene solamente un ojo y un corazón solamente para sus pares. Entiéndase también para quienes forman parte de esta franquicia. Exacto. Pongamos 2 términos. Los españoles suelen decir esto, los amiguetes. Y en México serían los guatachones, tus cuates, cuatachones. O sea, los delincuentes del populismo latinoamericano, que yo no sé quién les dio la prerrogativa de calificar y descalificar al resto, de etiquetarnos o de reivindicar una especie de superioridad moral. Se trata de una generación política degradada, vinculada al dinero sucio, a la corrupción, al delito internacional, al crimen organizado y al narcotráfico. Y López Obrador es un chico malo. Es un populista muy parecido a Chávez, exactamente igual, y rechazado por una buena parte de la población mexicana, de tal manera que es evidente que en esto hubo un señor AMLO que le pone la oída a su cuatachón, ¿Cómo no? A Correa. Y como Correa tiene, definitivamente, Correa está envenenado. Está enfermo. O sea, está enfermo, yo creo que está enfermo. Y si habría que hacer una cuota para que se cure, le juro que yo aportaría. Pero no se necesita porque la salud pública en Bélgica es gratuita. No solo eso, sí. Entiendo que tienen unos ahorros gigantescos producto precisamente de los casos que ahora escandalizan al país y como vemos todos los días la justicia norteamericana al receptar el testimonio del ejecutivo de Odebrecht, establece en el caso del excontralor Pollitt
establece que esa empresa entregó coimas en Así efectivo. es. Claro, dice, al propio- 14 millones te di a ti y 18 señor millones al Glass otro. Spinelli le entregaban al tío, y hay filmaciones, Exactamente, grabaciones, exactamente. constataciones, rutas del dinero. No hay duda, es un delincuente común, y eso sabe el pueblo ecuatoriano, y por eso es que el país en su conjunto le ha dado la razón a Daniel Noboa. Patricio, permítame, le voy a dar un símil. A mí siempre me gusta comparar las cosas. Cuando cae un avión, se produce el siniestro y todos mueren. ¿Cómo usted averigua qué pasó? Si fue por clima, un rayo, una falla mecánica o una falla humana. Los aviones tienen un Caja aparato que se negra. llama la caja negra. A mi juicio, la caja negra de Correa se llama Glass. Porque Glass sabe en dónde tener dinero, en qué cuentas tiene el dinero, a nombre de qué empresas fantasmas o de miles de mecanismos que tiene el narcotráfico para Me lavar. parecería que el caso del ex contralor Polit va a abrir esta caja de Bueno, Pandora. no descarto yo Que la justicia que la americana justicia siga. les indique a Glass y muy pronto nos pidan la extradición. Por eso hay que apoyar la consulta. Y por eso la también, ya vamos extradición. a eso, y por eso también era la desesperación por sacar a Glass de territorio ecuatoriano y llevarle a una guarida segura. ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Organización de Estados Ecuatorianos que, tras condenar enérgicamente la intrusión, así dicen, las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático, establece algo que es muy interesante? Establece en su resolución, en el numeral 4, reafirmar la obligación, dice, que tienen los estados parte de la Convención de Asilo Diplomático de respetar en su integridad todas sus disposiciones. ¿Qué quiere decir esto, Ramiro? Que no podían haberlo recibido. Que si Glass entró a la embajadora debía haber dicho: señor Glass, usted tiene 2 juicios penales, tiene 2 sentencias, no califica, tiene orden de prisión, salió con medidas cautelares. Conocemos que le ha pagado la mafia $250,000. Señor, lo lamento, salga. Muy claro. Y si él no quería salir, la embajadora tenía el celular para llamarle a la policía y decir: señor, tengo un intruso, sáquenlo. ¿Cómo no? Lo dice la Convención de Caracas de 1954. Clarísimo, nítido. El numeral 5 de la resolución 1253/24 de la OEA establece reafirmar que, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Esto tiene un fuerte sabor a tirón de orejas. Pero más que eso, vea, Patricio, espero que en un año salga un libro mío grande de unas 500 páginas sobre este tema. Sobre este tema. Sobre este Qué tema. interesante. Es decir, sobre el tema de el significado de los privilegios, las inmunidades y las inviolabilidades en el mundo político y parlamentario. La inmunidad, que es un fuero, y la inviolabilidad, que es la prohibición que usted irrumpa alguien en su domicilio. Por ejemplo, usted tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, Pero hay excepciones. salvo que haya indicios de que ha cometido delito, de que el cuerpo del delito está ahí, la fiscalía y el juez ordene el allanamiento. Exista orden judicial. Exactamente. En este caso, la inviolabilidad y la inmunidad es para los diplomáticos. No se extiende al delincuente, no se extiende al terrorista, no se extiende ni beneficia a quien tiene problemas y cuentas pendientes con la justicia. Pero tampoco se puede Es decir, extender para hacer un mal uso de las locaciones, de las exactamente, sedes de embajadas. exactamente. En este caso, México comete el horror de hacer un mal uso del precepto de la inmunidad y de la inviolabilidad al ser cómplice, al alojarlo, al declararlo como visitante, no sé qué, a un delincuente. Entonces rompe totalmente el principio. Y lo que hizo el Ecuador es el ejemplo de la gangrena.
Preferible cortar 2 deditos del pie antes que se muera todo el ser. ¿Qué debería hacer la República del Ecuador para procurar que el mundo se dé cuenta de que México es el que inició, él provocó este incidente, con el afán simplemente de dar guarida segura a un delincuente común? ¿Cómo hacer entender a nivel de los países del mundo que el Ecuador es víctima de una concesión indebida, ilegal, ilegítima de un asilo, que el Ecuador siempre respetó todas las normas del derecho internacional, que somos un pueblo pacífico, que amamos al pueblo mexicano? ¿No será hora de pensar en una delegación del más alto nivel que, haciendo una gira, pueda decir la verdad de lo que existe en el Ecuador como la más clara prueba y demostración de que somos un pueblo amantes de la paz, amantes de la justicia, amantes del derecho? Sí, es una buena idea, Patricio, la suya. Me parece que la Cancillería debería tener una delegación con alguien que represente también al Parlamento ecuatoriano y a la ciudadanía, y a la ciudadanía, por ejemplo, que vaya al Parlamento Europeo. Y de ahí una digresión. El video que sale de Correa enfurecido, asustado, en éxtasis total, en conmoción, le podía dar un soponcio, como se llama, no es en el Pleno del Parlamento Europeo. ¿En dónde es? Es en la sala del bloque de Izquierda Unida, a la que le invita Pablo Iglesias, su compinche, el de Podemos de México. Pero entonces hay un fraude también para presentar como que él está en la sala del Pleno. No es así, Ya. no es así. Muy buen apunte. Porque Izquierda Unida en el Parlamento Europeo es la minoría. Él está con sus La camaradas. mayoría es el bloque popular, donde está el Partido Popular Español, donde está la CDU alemana, donde está la democracia cristiana y la socialdemocracia del continente europeo. Lo que pasa que, oiga, Correa es un maestro. Es un maestro para la actuación, para el drama, para la estridencia. Para la comunicación negra. Y como tiene tanto, ¿cómo Recurso. diríamos? Tanto recurso. Dinero sucio. Kushki, dinero sucio. Tiene para darse todos los lujos del mundo. Como un presidente que no tiene ni siquiera la pensión vitalicia porque le quitó la sentencia. ¿De qué vive? Y el pronunciamiento popular del 4 de enero del 18, la pregunta es de qué vive. Porque Correa debe tener un rango de vida no menor de 100.000 euros al mes. Así es. Se contrata a la crema innata de los abogados mafiosos de Europa, porque no es que abogados mafiosos solamente hay en Ecuador, de esos que escriben para que el juez le dé el habeas corpus o la libertad anticipada a un delincuente. O los intermediarios de coimas para resolver supuestos fallos. Vea, una sugerencia a la fiscal, supongo que verán este video. Hay una de las señoritas que está sindicada en purga, presa. Síganle la pista. De ¿Cómo Guayaquil. se llama ella? No es No es Mayra Salazar. No es doña Mayra, es la otra. Ella sabe parte de la ruta. También es caja negra. Segundo, síganle la ruta a un señor de nombre y apellido Ramiro Galarza. Tú hablabas de temas... Sentenciado por corrupción y que, según información que me viene de Venezuela, es el encargado de los procesos de lavado. ¿Qué datos más interesantes de lavado, que nos da? espérese, de Maduro, pero también de su amigo de Bélgica. Síganle la pista. Para Nos eso da está unos la datos Interpol. muy interesantes del doctor Ramiro Rivera, que haciendo un símil con lo que significa un accidente aviatorio, queda una caja negra, nos ha dicho Ramiro, donde se puede saber qué pasó. Igual aquí tenemos varias cajitas negras que hay que investigarlas para explotarlas y saber qué es lo que ocurrió. ¿Ha visto, Patricio, cómo está
enloquecido Correa. La computadora de Glass, ¿Cómo no? el celular de Glass. ¿Por qué pusieron? Vivísimo no, porque Ramiro, sabe él que en los celulares de Glass y en su computadora hay muchos datos que le va a servir a la DEA. tengo un par de minutos en mi programa y no quiero desaprovechar esta muy grata compañía para consultarte cómo debe reaccionar el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Bueno, yo tengo toda la confianza de que él sí va a arrasar. Hace 10 días... ¿Por qué el pueblo ecuatoriano, y como un mensaje final, te pido que nos dejes por qué el pueblo ecuatoriano tiene que contestar sí, 11 veces sí, sí Ecuador, sí apoyamos la lucha en contra de las narcomafias, sí queremos vivir en un país de paz y de justicia? Ramiro Rivera, déjanos con un mensaje frente a la responsabilidad de cara a la consulta popular. Los ecuatorianos queremos vivir en un país de seguridad, de paz, de trabajo, que nos permita la recuperación. Que recuperemos confianza internacional con el arbitraje. Que permita a nuestros militares acolitar a la Policía Nacional en el combate contra el narcotráfico. Que puedan nuestros militares estar en las calles y en las carreteras y hacer revisión de vehículos y de personas para ver si no llevan explosivos, armas o dinero. Para que las armas que quiten el narcotráfico y los explosivos pasen a uso de las Fuerzas Armadas. Para que los presos con sentencias condenatorias de este tipo de delitos no tengan rebaja de penas y no puedan salir anticipadamente. Para que haya jueces constitucionales encargados de las medidas de garantía jurisdiccional, habeas corpus, habeas data, medidas cautelares, que ahora cualquier juececillo con billete de la mafia libera a un mafioso. Hay 1000 razones para votar por el Ecuador, para votar por su futuro, para votar por la paz, por la seguridad. Aquí en juego está, o el Ecuador sobrevive como un país en paz, en certidumbre, en convivencia y en transparencia, o el Ecuador pasa a ser una plaza del narcotráfico y una suerte de una segunda Haití. Hay que votar sí. El talento y el patriotismo de Ramiro Rivera Molina. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en YouTube. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.